Muy buenos días a todos, yo soy Miranda Guerra y en conjunto con Simón Monsalve vamos a presentar un análisis del texto de Francisco Leal Buitrago, La frustración política de una generación, la Universidad Colombiana y la formación de un movimiento estudiantil entre 1958 y 1967. Aunque ese trabajo se realizó hace más de 40 años, es de suma importancia, no solamente por la situación del país en este momento y por la coyuntura que se viene realizando desde 2019, en el que las manifestaciones estudiantiles volvieron a su furor, sino también por la metodología, claramente politológica, que se empleó durante todo el trabajo, en el sentido en el que no se limitó a narrar los hechos, sino que también presentó las causas y explicaciones de la radicalización del movimiento estudiantil en los años estudiados. Vamos a abarcar un análisis de los movimientos estudiantiles que se dieron en 2019, en donde entre cacerolazos y manifestaciones masivas, los estudiantes se levantaron en contra de los recortes a la financiación de la universidad y la violencia policial, entre otros problemas de Colombia. Aquí nos preguntamos de dónde viene este movimiento estudiantil, cuál es la historia de él, por qué llegamos a esta radicalización y politización en algunos casos de los estudiantes. Por eso abarcamos el texto de Leal. Ahora, para contextualizarnos un poco más, vamos a presentarles un video de la puya para que vean muchas de las propuestas que realizaba el Estado con estos conflictos. En tiempos de paro, de manifestaciones masivas, de tomarse las calles exigiendo sus derechos, de llevar la cacerola a la fiesta electrónica, el Congreso ha respondido con altura, poniendo en la mesa un proyecto de ley para tenerle cortiticas las riendas a la protesta social. Veamos de qué se trata. Esto no es nuevo ni en nuestro Congreso ni en nuestro gobierno. El exministro Guillermo Monopoly Botero estrenó el cargo pidiendo que regularan la protesta social. Y hemos considerado que sobre eso el próximo gobierno podrá hacer grandes avances si logra promover una ley estatutaria que camine en ese sentido. Después, el senador Converso Manguito salió con la idea reluciente de que las movilizaciones solo deberían hacerse los sábados y los domingos, porque afectaban el derecho a la movilidad y la educación entre el lunes y el viernes. El liberal Víctor Manuel Ortiz propuso este año otro proyecto que buscaba castigar delitos que ya existían. Después nos llegó la propuesta de otro liberal, Jaime Lozada, que les exige a los papás pagar por los daños que cometan sus hijos en las protestas. Y ahora tenemos la propuesta del conservador Juan Diego Gómez, que busca imponernos varias ideas ridículas. El señor ha explicado así el objetivo de la ley. Pero también busca proteger los derechos de los ciudadanos que no se manifiestan, permitiendo su libre locomoción y permitiendo que el país no termine paralizado por unos pocos. Ya empezó mal. ¿Qué es eso de andar diciendo locomoción a diestra y siniestra? ¿Y en video? Respete. Mentira. Empezó mal porque unas pocas personas no pueden paralizar un país. Se necesitarían cientos de miles de personas que salgan a la calle para que eso pase. Y si son cientos de miles de personas, o incluso si son tres, hay que ponerles cuidado. Escucharlos, sentarse a hablar con ellos y no darles rejo. Además, por definición, la protesta social. Bien, ahora veremos unos antecedentes de cómo llegamos a donde estamos. Primero, Leal menciona que para los años 40 empiezan a aparecer las primeras universidades, 5 privadas y 5 públicas. Sin embargo, la dinámica universitaria es muy distinta a como la entendemos ahora, siendo que era muy elitista y muy excluyente. En su mayoría estaba controlada, bueno, pues estaba de pronto administrada por la Iglesia Católica. Bien, para la mitad de los 40, los partidos tradicionales empezaron a influenciar las universidades en el sentido en el que las financiaban y permitían o permeaban de una forma u otra sus ideologías dependiendo de la universidad que recibía sus fondos, empezando así la politización de las universidades en Colombia. A finales de la Segunda Guerra Mundial, con el crecimiento, la exportación del café y la consolidación capitalista, aparece la clase media, al punto en el que un tercio de la población colombiana alcanzó este estamento social. La clase media entonces empieza a aparecer en las universidades, son los que se vuelven estudiantes y permiten una democratización del sistema educativo colombiano. Ya la universidad deja de ser tan elitista y excluyente como la habría sido en su momento y empieza a ser abarcada por muchísimos más estamentos de la sociedad. No es hasta sino 1953 que los estudiantes empiezan a tomar un rol activo en la participación política por medio de las protestas. Esto a partir del golpe de opinión, que los incitó a iniciar con las primeras manifestaciones. Una de las manifestaciones se realizó en 1954. Fue de tanto impacto
que el Estado se vio obligado a utilizar las fuerzas que acaban de llegar de la guerra de Corea para entrar a la universidad pública y mitigar las manifestaciones. Dejaron entonces 3 estudiantes muertos. Ya entramos al periodo del Frente Nacional. En los 60 se realiza la primera huelga. En el 65 surge el ELN, influenciado en gran parte por el movimiento estudiantil y la Revolución Cubana. También aparece el personaje Camilo Torres, como el que vemos en la foto, que influencia muchísimo al movimiento estudiantil y es casi que una celebridad. Y muere en 1966 en combate armado. En el 66 pasa algo muy curioso y es que el candidato Carlos Lleras Restrepo a la presidencia es abucheado en la Universidad Nacional, por lo que años después, cuando gana la presidencia, inaugura un edificio con el alcalde del momento, Rockefeller, de Nueva York, que era un edificio financiado por la Fundación Rockefeller. Esto, dado que había un movimiento anti-yanqui muy fuerte en el momento, fue muy mal visto por los estudiantes, por lo que fueron a manifestarse en contra de ello. A partir de ahí empieza un enfrentamiento entre los estudiantes y Carlos Lleras Restrepo, en donde eh, encarcela a muchos estudiantes y acaba con la FON, que es la Federación Universitaria Nacional, que básicamente los separa demasiado que dejan de funcionar formalmente. La prensa toma un papel fundamental en esta radicalización, en el sentido en el que empieza una campaña en contra de los movimientos estudiantiles, llamándolos no solo comunistas, sino subversivos. Todo esto, el debilitamiento del movimiento estudiantil, especialmente después del gobierno de Lleras Restrepo, por medio de la opresión, por medio de la fuerza pública, por medio de los arrestos y por medio del desprestigio que reciben en la prensa, empezó a aparecer la radicalización de estos movimientos, que ya tomaron una distancia de la ideología de los partidos tradicionales y empezaron a tomar una ideología mucho más marxista, orientados o influenciados de una forma u otra por la Revolución Cubana y la Revolución China, influenciados también por los movimientos guerrilleros que tomaban también estas ideologías. La policía en esta época empieza a entrar más en la Universidad Nacional, lo que llevaba a cierres temporales de la facultad, impidiendo que se pudiera llevar a cabo las actividades académicas con normalidad, disminuyendo así exponencialmente la calidad académica, según Leal. El amedrentamiento e ineficacia del Estado también fue un factor para que se diera esta radicalización, porque los estudiantes vieron que no estaban siendo escuchados, así que empezaron a tener métodos más radicales y más del corte de la guerrilla. Esto porque es importante, porque nos da a entender porque incluso al día de hoy, como pasó en 2019, los estudiantes tienen un corte ideológico muy fuerte y el Estado sigue no escuchando los pedidos que realizan y amedrentando con violencia policial.